Bueno, gracias a graduados por este nuevo taller y la presencia de todos ustedes para abordar una temática que está vinculada con dos aspectos o- o cuestiones que tienen que ver con el derecho de familia y el derecho sucesorio, porque el tema de hoy refiere a cómo se hace la partición o la partición del régimen patrimonial de los cónyuges de comunidad o sociedad conyugal, como también se llama, este, en el proceso o en el juicio sucesorio, partiendo de la base de que un matrimonio durante su vigencia se puede extinguir o disolver eh, en vida o por muerte, ¿no? En el caso que se disuelva en vida, normalmente será a través de una sentencia de divorcio, eventualmente por nulidad de matrimonio, digamos, en pocos casos, eh, y la, eh, y la hipótesis de que el matrimonio se extinga o disuelva por muerte, nos encontramos entonces con esta situación en donde una vez extinguido el régimen patrimonial del matrimonio, de esos cónyuges, si están en el régimen de comunidad, eh, el cónyuge supérstite se encuentra en una doble condición con respecto a esta situación porque tiene que liquidar y partir el régimen patrimonial, el régimen de bienes que rigió durante el matrimonio, con las reglas de lo que es el régimen de comunidad, y a su vez el cónyuge, como sabemos en nuestro derecho, desde siempre, ha sido y es heredero, además heredero forzoso entre entre las especies de herederos llamados por ley, serían uno de los herederos forzosos. Y entonces, em, en la sucesión, cuando pretende abrir o si abre otro heredero, el cónyuge supérstite va a la sucesión del causante, al juicio sucesorio, decían su doble condición, como heredero, como un heredero más, este, y eh, a liquidar y partir el régimen de comunidad por sociedad conyugal o comunidad. En este contexto, claramente, primero tiene que hacerse la liquidación y partición del régimen patrimonial y después eh, lo que corresponde al causante, una vez sacado lo respectivo del régimen de comunidad, es lo que va a entrar formalmente al sucesorio y se va a liquidar y partir conforme los herederos, en este caso, entre otros también, eventualmente el cónyuge supérstite. En ese sentido, el artículo 481 del Código Civil, en la parte de régimen patrimonial, en lo que hace a la comunidad, este, cuando habla de indivisión postcomunitaria y refiere a las reglas aplicables, dice el artículo 481, extinguido el régimen por muerte de uno de los cónyuges o producido el fallecimiento, mientras subsiste la indivisión postcomunitaria, se aplican las reglas de la indivisión hereditaria, es decir, se aplican las normas del derecho sucesorio en el título de indivisión hereditaria. Si se extingue en vida de ambos cónyuges el matrimonio, esto que decía, por ejemplo, por divorcio, que es una situación habitual, la indivisión se rige por los artículos siguientes de esta sección. Y a partir del artículo 482 en adelante establece normas o reglas
respecto de esa indivisión. Es decir, acá hay un doble sistema o régimen aplicable según el matrimonio se extinga, digamos, en vida o por muerte. Si se extingue en vida, entonces en la parte del régimen de comunidad, del régimen patrimonial de comunidad, hay normas específicas para el estado de indivisión postcomunitaria o postrégimen. Cuando digo indivisión eh, o comunidad, indivisión postrégimen es el periodo que va entre la extinción y la partición. En ese contexto, si se extingue el matrimonio en vida, se aplican las normas que establece el título específico de el régimen de indivisión postcomunitaria en el régimen patrimonial del matrimonio. En cambio, si el matrimonio se extingue por muerte, ahí fíjense como dije en el primer párrafo del 481, la ley remite respecto de las normas de la liquidación y partición del régimen patrimonial a las normas del derecho sucesorio, es decir, al título de indivisión postcomunitaria. Plantear desde el comienzo esta cuestión. Eh, si eh, digamos, en estas situaciones, la liquidación y partición podría acaecer por acuerdo o voluntad de las partes, o si hay conflicto o hay desacuerdo, de acuerdo a lo que establezca el juez en este caso, esa partición. Tratándose de una extinción en vida de ambos cónyuges, por ejemplo, por divorcio, obviamente acá todo lo que tiene que ver con la división y partición de los gananciales rige plenamente la autonomía de la voluntad, en el sentido que los cónyuges podrían acompañar acuerdos o convenios, ya sea durante el juicio de divorcio a través de lo que se llama el convenio regulador, o una vez extinguido el régimen patrimonial, acompañar acuerdos y dividir los bienes como ellos crean conveniente. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, en el régimen de comunidad, la ley establece que los gananciales, que son la masa común a dividir, los bienes gananciales, lo que la ley enumera como bienes gananciales, se dividen 50% y 50%, sin consideración a los aportes y sin consideración al patrimonio de los cónyuges. Esto es muy importante porque acá encontramos la diferencia entre el régimen patrimonial, compensación económica y alimentos. Porque digo, en alimentos, cuando uno va a un juicio de alimentos, en el caso de el Estado de los cónyuges, en el sentido que el alimentado no tiene que tener recursos y entonces sobre esa base está sustentado la petición de alimentos. La falta de recursos y la imposibilidad de pagar justamente está sustentado, esta nueva institución que incorporó el código tanto para el matrimonio como para las uniones convivenciales, está sustentado en los roles. Es decir, la compensación económica está basada en una circunstancia en donde lo que va a importar acá es cuáles han sido los roles que se han desarrollado durante el matrimonio o la normal convivencia. En cambio, en el régimen patrimonial de comunidad, esa división de los gananciales, fíjense, decía que es por mitades sin consideración ni a los aportes, o sea, los roles que cada uno ha tenido, no importa. Puede ser que uno haya sido el que aportó en el sentido económico el 100%, igual se divide 50 y 50. Y aunque uno de ellos tenga un patrimonio mayor de bienes, igual los gananciales se dividen 50 y 50. En ese sentido, la división es por partes iguales, 50 y 50.
Ahora, si los cónyuges, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, esto que decíamos, acuerdan o convienen, podrían darle a uno el 60 y al otro el 40, al 70 el 30. Es decir, esa mitad y mitad es en tanto y en cuanto los cónyuges eh, no elijan o decidan dar a uno más o a otro menos, o que haya un interés de un tercero que obviamente se oponga a... Si yo tengo un deudor, en este caso uno de los cónyuges no puede recibir el 30, porque ahí yo como acreedor puedo decir, no, no, a él le corresponde el 50. Entonces, en este caso, en protección de mi derecho como acreedor, yo podría objetar ese acuerdo. Pero en tanto no haya intereses afectados y los cónyuges en ejercicio de la autonomía de la voluntad eh, hagan la división, podrían establecer porcentajes distintos. Esta misma situación se aplica cuando se produce por muerte de uno de los cónyuges. En este caso, en lugar de que el convenio o el acuerdo de la división de los gananciales sea, como cuando es en vida, de los cónyuges, acá el acuerdo en el proceso sucesorio estaría dado entre el cónyuge supérstite y los herederos del premuerto, del cónyuge prefallecido. Entonces, si el cónyuge supérstite y los herederos de su cónyuge premuerto acuerdan y convienen también en ejercicio de la autonomía de la voluntad, la forma, el modo en que se dividen, ahí también podría no respetarse, digo, 50 y 50. Para que esto suceda, se tiene que dar dos situaciones. Que los herederos obren por unanimidad, o sea, tiene que haber unanimidad de los herederos. Si hay 5 herederos y uno se opone, ahí ya la partición no, tiene que ser judicial y no puede ser privada de, respecto de los bienes. Y además de la unanimidad, no tiene que haber menores o incapaces. Porque si hay menores o incapaces, también hay que respetar 50 y 50. O sea, podría haber acuerdo en la cual por ejemplo, un heredero que está representando a otro heredero por ser menor de edad, una situación habitual, podría hacer el acuerdo, pero en este caso, esa división tendría que ser 50 y 50. No podría, porque el juez para homologar tendría que respetarse ese 50 y 50. Eh, de manera tal que bajo esas dos herederos podrían acordar en el sucesorio qué parte va a recibir o 50%. Cuando digo en virtud de su 50%, es porque no nos olvidemos tampoco, hay que confundir, como muchas veces se suele confundir, el régimen de comunidad con el derecho real de condominio. En ese sentido, en el derecho real de condominio, cuando yo soy condómino y tengo un 50 y 50, como sería acá la hipótesis, cuando yo veo una liquidación o una partición, yo tengo un derecho sobre la cosa. O sea que cuando yo voy a adjudicar o dividir un condominio, a mí me tiene que establecer qué 50% de ese bien yo tengo, pero de ese bien, porque yo tengo un derecho a la cosa como copropietario. En el régimen de comunidad o sociedad conyugal, el derecho que yo tengo es al 50% del valor, ¿eh? No tengo derecho sobre la cosa. O sea, si en la masa común, en la masa de los gananciales hay 5 departamentos y 2 autos, no es que yo tengo
el derecho a el 50% de cada uno de esos departamentos y de cada uno de esos autos. No, no. En el régimen de comunidad, yo tengo que establecer el activo, la descripción de los bienes y el valor. Sobre ese valor o la tabla, digamos, del valor, lo que yo voy a determinar es el total de los gananciales, que es 2 millones. No importa si una casa, un auto, todo es valor de 2 millones. Eso es muy importante porque cuando yo determino el total del valor, 2 millones, entonces ahí en el régimen de comunidad le corresponde 1 millón a cada uno. Eso es lo que le corresponde a cada uno. De la masa de gananciales, 1 millón a cada uno. Entonces, ese millón puede ser respecto de un bien o de alguno de los bienes de esa masa, o en valores o en dinero. O sea, no es que en el régimen de comunidad tiene que haber una división en condominio respecto de cada uno de los bienes gananciales. No, es retirar el valor de ese 50%. Entonces, en cada caso, teniendo en cuenta las particularidades de la situación, en algunos casos es en especie, otro en dinero, etcétera, etcétera. Entonces, ese 50% es lo que a mí me corresponde, 1 millón de pesos, en el ejemplo que estoy diciendo. Si yo voy al sucesorio y a mí me corresponde de los gananciales 1 millón de pesos, entonces nosotros podemos acordar con los herederos, en el caso que decíamos, si ese 1 millón de pesos me pago con una casa, un auto o en dinero. Que yo tengo que cobrar 1 millón de pesos. Como dijimos, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, si se dan todos esos requisitos que antes dije, podría ser que yo reciba 800.000 pesos, no hay ningún problema. Es decir, que la división en este caso no es de orden público, salvo que afecte, por eso decía, algún interés o algún derecho de un tercero interesado. En ese contexto, entonces, si hay acuerdo, pueden hacer la adjudicación de los bienes gananciales, tanto en vida como en el caso de muerte, de la forma y modo que ellos crean conveniente. Ahí no hay ningún problema porque ahí, digamos, obviamente, a pesar de tener que homologarlo judicialmente, al no haber conflicto, es un tema que queda simplificado en razón de ese acuerdo. Ahora, cuando no hay normalmente acuerdo, entonces ahí ese 50% sí es importante, porque cada uno va a recibir ese 50%. Entonces, en ese contexto, eh, por ejemplo, en las normas del derecho sucesorio, cuando decíamos que se aplican las normas de indivisión hereditaria, cuando la ley habla de indivisión poscomunitaria en la parte de sucesiones, como ustedes saben, la partición puede ser privada o judicial. Eh, Privada o extrajudicial, como también se llama, que no significa que no tenga que haber homologación. Cuando se habla de partición privada, es porque las partes hicieron la partición, ellos se adjudicaron conforme han determinado ellos. Y el juez lo que hace es homologar. Esa sería una partición privada. Ahora, cuando no hay unanimidad de los herederos, cuando son menores de edad, algunos de ellos, de los herederos, son incapaces o no hay, o hay oposición de tercero interesado para esa partición privada, entonces pasamos a la partición judicial. Y ahí el que haría formalmente esa partición es el juez, por eso es el judicial. Y en ese contexto va a corresponder el 50%
Sí, se les cortó. A ver, ahí voy a intentar comunicarme con esto. Porque a mí también se me trabó. Bien, espero que aguarden un segundo, que ahí le mandé un mensaje al doctor. Igualmente se desconectó. Así que hay que aguardar a que respondan. Bien, para los que acaban de ingresar, porque ahí estoy leyendo el chat, el doctor se le desconectó no sé si fue el internet o qué, ahí le estoy preguntando, pero se le salió el Zoom. Así que, no sé si después le enviaron mail. Sí, la clase está siendo grabada, la vamos a subir a nuestra página de YouTube, ahí lo voy a mandar y ahí estoy esperando a que el doctor me conteste. Sí, así que nada, hay que aguardar nomás. Ahí está. Estaba deshabilitado el audio. Te decía que me habilite. Este, ¿Se escucha bien ahí? Sí, ahora Se sí. escucha bien. Está bien. Este, en ese contexto, aplicando las normas del derecho sucesorio, la partición, hay un sistema de partición perfectamente posible durante el estado de indivisión que puede ser el, eh, lo que se distingue entre partición provisional y partición definitiva. La partición provisional
o lo que se llama partición provisional, en realidad es una partición de uso y goce durante el estado de indivisión. No es técnicamente o específicamente una partición, no obstante que se llame partición provisional, porque en realidad lo que los herederos y el cónyuge supérstite acuerdan es quién va a usar y gozar del bien durante el estado de indivisión. A eso se le llama partición provisional, de uso y goce, que es la verdadera partición, que es cuando se adjudica la propiedad de cada uno de los bienes, ¿no es cierto? Que es cuando termina la partición. Ahora, esa partición provisional de uso y goce, que es posible, normalmente en la práctica se hace poco, digo como convenio, como acuerdo, pero es perfectamente válido agregar al sucesorio, en la cual los herederos y el cónyuge supérstite se ponen de acuerdo expresamente respecto de qué bien o qué bienes van a usar cada uno de ellos durante el estado de indivisión. Mientras dure el estado de indivisión y se haga en forma definitiva la partición, lo que se llama partición definitiva, que es la verdadera partición, en realidad, que es cuando se le adjudica en propiedad cada uno de los bienes que corresponden o que están en la masa, ¿no? Este, eh, esa distinción entre partición provisional y definitiva siempre estuvo eh, sin perjuicio de esto que estamos diciendo de la partición privada y judicial, ¿no es cierto? Son dos cosas paralelas o distintas. Decían, la partición judicial, ahí tenemos, y aplicando las normas del derecho sucesorio, tenemos una institución nueva que incorporó el código, tanto en la parte del régimen de bienes como en la parte de sucesiones, que es lo que se llama atribución preferencial, ¿no? En la parte de sucesiones, el artículo 2380 dice, el cónyuge sobreviviente, es el cónyuge supérstite, o un heredero, pueden pedir la atribución preferencial en la partición, con cargo de pagar el saldo si lo hay, del establecimiento agrícola, comercial, industrial, artesanal o de servicio que constituye una unidad económica en cuya formación participó. Esto es muy importante porque si en la masa a dividir hay una unidad económica en la cual el cónyuge supérstite o algún heredero, según el caso, pero en este caso lo que a nosotros nos interesa, si el cónyuge supérstite eh, participó en esa formación, obviamente en vida el causante, podría pedir lo que se llama la atribución preferencial, es decir, que se le adjudique en su lote eh, esa unidad económica. O sea, acá tendría, como el nombre lo dice, una preferencia para elegir el bien. Digo para elegir porque en principio en la partición tanto de la comunidad como de la indivisión hereditaria no hay preferencia respecto de los bienes y todos están de ningún heredero sobre ningún bien. Todos los herederos están en la misma condición y por lo tanto todos tienen los mismos iguales derechos respecto de todo y cada uno de los bienes. Esta institución que se incorporó en el código ahora, digo porque no estaba, que se llama atribución preferencial, como el nombre lo indica, si se dan estas condiciones, este heredero o cónyuge supérstite podría pedir que se le adjudique a él en su lote si se dan estas condiciones, que en este caso si participó en la formación. Eh, y también el 2381 contempla otros casos de atribución preferencial. Pero digo, en estos casos, lo que quería resaltar es que podría ser que esa unidad económica, ejemplo, exceda el valor de lo que él tiene que recibir. O sea, yo tengo que recibir en mi lote, me corresponde 1.000.000. Pero esta unidad económica vale 1.500.000. O sea, vale más de lo que yo tengo que recibir.
Entonces, ahí en ese caso la ley permite que yo pueda ejercer, aún así, cuando excede el valor, si ofrezco pagar la diferencia. Es decir, lo que excede de mi parte, yo ofrezco pagar. En ese caso, mantengo este derecho de preferencia para que se me adjudique a mí. En este caso, en las normas del derecho sucesorio, esa diferencia de pagar esa diferencia para que se me adjudique, dice en el final del artículo 2380, dice el saldo debe ser pagado al contado, excepto acuerdo en contrario. Estamos en sucesión y estamos en la división de los gananciales en el sucesorio. Ahí entonces el cónyuge sí elige pagar la diferencia, tiene que pagar al contado, que sería el principio general, dice, excepto acuerdo en contrario. Es decir, los herederos podrían aceptar que pague en cuota, por ejemplo, en 10 cuotas. O sea, en principio tiene que pagar al contado. Pero si los herederos, por unanimidad, todos por unanimidad, si no hay acuerdo, tiene que pagar en contado. Si hay unanimidad de una forma de pago, entonces podría pagar, por eso digo el ejemplo, en 10 cuotas. O sea, la ley establece la posibilidad del acuerdo por unanimidad de que sea de una forma que no sea al contado. Ahora, en la parte de régimen patrimonial, si la extinción se dio en vida, como dijimos, hay normas específicas de indivisión comunitaria para el caso de que, por ejemplo, si se divorciaron. En ese caso, cuando se legisla sobre partición de la comunidad, en la parte del régimen patrimonial, el artículo 499 habla también de la atribución preferencial. Pero en ese caso, la atribución preferencial prevista en el régimen patrimonial del matrimonio dice, en el último párrafo del 499, habida cuenta de la circunstancia, el juez puede conceder plazos para el pago si ofrece garantías suficientes. O sea, ahí hay una diferencia entre la atribución preferencial del régimen de comunidad puro y en el sucesorio. Porque en el sucesorio, me parece que lo correcto es lo que establece la ley en materia de derecho sucesorio, porque si yo quiero que se me adjudique a mí y excede el valor de lo que yo tengo que recibir, tengo que pagar al contado. No le puedo imponer a los herederos, además de elegir, decir, bueno, te voy a pagar en 10 cuotas. Es lógico que tengo que pagar al contado. Estarán los herederos, y ahí no hay ningún problema. Si ellos aceptan 10 cuotas, ahí no hay ningún problema. Pero en principio al contado. En cambio, en el régimen de comunidad, si se disolvió en vida y se aplica la atribución preferencial en el régimen de comunidad, ahí la ley cambia el criterio, porque en el mismo caso, hay una unidad económica que en este caso yo pido que se me adjudique, en el ejemplo que estamos diciendo, pero excede ese valor. Ahí en ese caso, la ley dice que el juez, y obviamente a pedido de parte, el que ofrece que se le adjudique, dice, yo tengo que pagar la diferencia, 1.000.000 que tengo que pagar, pero no tengo 1.000.000. Entonces yo ofrezco garantía, yo tengo garantía, o sea, soy solvente, ofrezco la garantía para pagar en 10 cuotas. Ahí el juez podría autorizarme, aún en contra de mi cónyuge, porque ahí la ley no requiere la conformidad de mi cónyuge. Ahí lo que la ley establece es que yo ofrezca garantías para pagar.
Y el juez, si me autoriza a pagar en cuota, entonces yo pago en cuota. Y esa autorización del juez puede ser en contra de la voluntad del cónyuge, del otro cónyuge, cosa que no puede darse en sucesiones, porque en sucesiones, si no hay acuerdo unánime en las partes, tiene que pagarse al contado. Por eso decía acá, por ejemplo, si yo voy a dividir los bienes en el sucesorio, creo que es más favorable esta norma diferencial, ¿no es cierto? Es más favorable porque para el caso, para los que no tienen la atribución preferencial, porque tienen que pagar el contado. Esa sería una diferencia que hay con respecto a la atribución preferencial. Sí, creo que Silvina levantaba la mano. Bien, doctor, perdón, no, Eh, no sé si estaba escuchando, pero está Silvina con la mano levantada, no sé si quieren. Ah, ahí justo abajo. No, sí, perdón. Disculpe, a Silvina, a ver. pensé que Sí, podíamos hacer las preguntas. sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Si alguien entonces quiere hacer alguna consulta, puede levantar la mano. ¿No? Bueno, no, pues estaba levantando recién la mano. Este, los casos de atribución preferencial entonces están en el 2380 y 2381. Y en ese contexto, entonces, podrá ejercer esta atribución preferencial, que hay diferencia con el 499 en cuanto a cómo tiene que pagarse o en qué condiciones tiene que pagarse con el 2380, y más allá de esa diferencia, no hay que confundir la atribución preferencial, que es esta que estábamos diciendo, con otra institución que se incorporó también en el nuevo código, en realidad que volvió, porque después estaba en el código de BL, después se derogó y ahora volvió, que es la licitación, que no hay que confundir con la atribución preferencial. Son dos cosas distintas, que es la licitación, que está contemplada en sucesiones solamente, no en el régimen de comunidad, que es el artículo 2372. Dice, cualquiera de los copartícipes puede pedir la licitación de alguno de los bienes de la herencia para que se le adjudique dentro de su hijuela por un valor superior al del avalúo. Los demás esperan su oferta. O sea, en la atribución preferencial, la adjudicación a mí, que es el que yo pido, es de preferencia. Por ejemplo, si en la unidad económica yo participé en su formación. En cambio, en la licitación, la preferencia para adjudicarme a mí es porque yo ofrezco pagar más de lo que vale. Entonces, un bien fue tasado, valuado, un bien de la herencia, se tasó en 120, un departamento se tasó en $120.000. Esa es la evaluación, $120.000. Entonces, un coheredero, y obviamente también un cónyuge superstite, decisión del heredero, podría decir, yo pago $122.000, la ley no establece porcentaje, puede ser, por eso digo, $1.000 más, $2.000 más, para que se me adjudique a mí. Es decir, que la preferencia, que no, en realidad no se llama preferencia, es por el hecho de que uno de los herederos está pagando más de lo que vale. Entonces a mí se me adjudica. Eso es licitación. Son dos, por eso digo, dos cosas, dos instituciones distintas. La licitación es porque el que ofrece, el que pide sobre un bien, está pagando más de lo que fue evaluado ese bien.
Y entonces esa preferencia está dada en razón de eso. Entonces se me adjudica a mí, no por en mi lote, no por los $120.000, sino por $122.000. ¿Dónde está el beneficio a los otros herederos? Que en realidad yo estoy recibiendo algo que vale 120.000, pero se me está imputando como 122.000. Salvo que otro heredero ofrezca más. Por eso en la licitación el que más ofrece. Ahí le ganaría otro y otro. Es decir, el que ofrece más se le adjudica a él. Eso es la licitación. La licitación está prevista, decía, en sucesiones y la atribución preferencial. La licitación, en cambio, no está en las normas del régimen de comunidad, en las normas cuando se extingue en vida el régimen, como sí lo está cuando en la atribución preferencial. Entonces, la pregunta sería si es aplicable la licitación en el proceso sucesorio por parte del cónyuge cuando va a hablar de la comunidad, de los bienes que a él le corresponden por la división de los gananciales. Yo creo que responde, porque el 481 que dijimos antes eh, dice cuando se extingue por muerte de uno de los cónyuges, se aplican las normas del derecho hereditario, de la indivisión poscomunitaria. Y entonces se aplicará también acá la hipótesis eventualmente de la licitación. Por lo tanto, el cónyuge podría, supértite, podría licitar para que se le adjudique a él. Que sería una suerte de preferencia distinta a la que la ley contempla en el caso de indivisión postcomunitaria, perdón, de indivisión forzosa temporaria en sucesiones. Porque, como sabemos, el cónyuge supérstite en su condición de heredero podría alegar y probar casos en donde pide en el sucesorio una indivisión forzosa temporaria, que tiene que ver con el 2332. Dice, si en el acervo hereditario existe un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero de otra índole que constituye una unidad económica o partes sociales, cuotas o acciones de una sociedad, el cónyuge supérstite, fíjense que tiene un derecho del cónyuge supérstite, en tanto heredero, este, que ha adquirido o constituido en todo o en parte el establecimiento que es principal socio o accionista de la sociedad, puede oponerse a que se incluya en la partición, excepto en su lote. Es decir, que puede pedir la indivisión forzosa temporaria. En ese caso, él lo que pide es mantener la indivisión y prorrogar la partición. Pero fíjense que dice en el último párrafo, dice, excepto que puedan serlo adjudicado en su lote. Entonces, por ejemplo, él podría, sin pedir la indivisión, decir que se me adjudica a mí esta unidad económica directamente, vamos a la partición, yo licito, o en su caso tengo una atribución preferencial. Pero digo, en la atribución preferencial y en la licitación, yo ya estoy en la partición. Acá yo tengo un derecho, el cónyuge supérstite, preexistente, que es no mantenerme en un estado de indivisión forzosa o temporaria, este, y no hacer la partición. Ese es un derecho que tiene aparte, o un beneficio, digamos, en este sentido, que tiene el cónyuge en este caso, ¿no? Que acá también podría plantear el cónyuge respecto de bienes en la sucesión, respecto de bienes que integran la comunidad, tanto la masa de gananciales, pedir este estado de indivisión, muchas veces incluso respecto, más que con la unidad económica, con la vivienda, que ha sido sede o asiento del hogar conyugal. En este caso podría pedir el beneficio de la indivisión forzosa temporaria. Además de otro beneficio también que tiene, que es el derecho real de habitación, que es aparte. O sea, son todos beneficios específicos del cónyuge supérstite, este, para el uso y goce y para no hacer la partición.
independientemente de estos beneficios que decíamos, ya en la partición propiamente dicho, de la atribución preferencial o de la licitación. Sí, Laura iba a preguntar algo. Sí, le damos la palabra a Laura. Laura, ya puedes activar el micrófono. Hola, gracias. Por problemas de audio ingresé un poquito más tarde, no sé si el doctor ya lo dijo, pero para ver si estoy entendiendo bien. Em, Matrimonio, 2 hijos adultos, fallece el marido, queda la señora, la viuda. De ese 50% que le corresponde Sí, no por herencia, sino por disolución de la sociedad conyugal, ¿sí? sí, Puede disponer sí. libremente, yo puedo hacer un acuerdo de partición, porque técnicamente es algo ajeno al acervo, técnicamente, porque no lo hereda. Claro, el Lo punto es el puedo siguiente. poner, eso Sí, digo, en un pero acuerdo hay de una cuestión. partición. Cuando yo hago la denuncia, o sea, cuando nosotros abrimos la sucesión o los herederos abren la sucesión, o el que abre la sucesión, una Sí, de las cuestiones o de las obligaciones es la denuncia de los bienes de la herencia. ¿Está sí, claro? sí, sí, Que tiene conocimiento o tiene. En el caso de que el causante tiene una casa que compró durante el matrimonio a título oneroso, caso de bien ganancial, pero lo escrituró a su nombre. Está bajo derecho real de dominio del cónyuge que se muere. ¿Tá? Cuando se muere el cónyuge, tiene a su nombre, está la propiedad a nombre de él, del causante, pero es un bien ganancial. sí, sí, En realidad yo denuncio el bien, en lo que vos decías en la pregunta, yo tengo que denunciar el bien, pero ahí hay un 50% nomás que va a entrar en sentido claro, real, porque primero tengo que sacar en el proceso preexistente que tiene que ver con la liquidación y partición del régimen de comunidad, sacar por sociedad conyugal o comunidad ese 50%. Y en realidad, una vez sacado eso, lo que le queda a él es lo que técnicamente va a entrar en el sucesorio, en el acervo hereditario, ya propiamente dicho. Pero para yo llegar consulta. a eso, tengo que hacer este paso previo, porque, como decía, el causante tiene 3 departamentos a su nombre y tiene que entrar en la herencia, pero esos departamentos son gananciales. Yo lo tengo que denunciar. Obviamente que en sentido puro no van a ser para los herederos los 3 departamentos, porque el 50% le va a corresponder al cónyuge supérstite por liquidación Por del régimen disolución, patrimonial. claro, por disolución de la sociedad conyugal, por eso digo. Claro. Supongamos que es una casa, bueno, la mitad le corresponde a la viuda y la otra mitad se dividirán, no sé, 2 hijos, por poner algo sencillo. Ahora, mi consulta es, entonces, en el acuerdo de partición, si yo hiciera un acuerdo de partición, puedo disponer de ese 50% que le corresponde a la viuda por disolución de la sociedad conyugal, no por herencia, puedo disponer Sí, libremente en un acuerdo de partición, porque técnicamente es un bien ajeno a la herencia, digo, al acervo, digo, ¿no? Es como si yo claro, metiera sí, sí, un, no sí, sé, un sí, departamento sí, 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 exactamente, de Mar del Plata y sí, lo sí, trajera, sí, sí, porque el porque no es herencia, digo. 50% de los gananciales del causante, el 50% del valor, de ese 50% Sí, de sus bienes a su nombre, de los gananciales, no entran, por eso decía técnicamente en la sucesión. Se por eso, denuncian, obviamente, porque hay que claro, hacer ahí está y por eso digo que la partición del régimen patrimonial es previa a la herencia. Primero yo tengo que sacar ese 50% para después hacer la partición de la herencia. No, no puedo hacer al revés. pero lo puedo incluir en un Tengo que acuerdo, hacer la digamos. partición del régimen. Sí, 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 o hacer todo en un mismo acuerdo, sí, Claro, sí. sí, sí, gracias. Pero yo tengo que determinar primero cuál es ese 50% de esos gananciales para ver qué es lo que queda de esos 50% en la masa a dividir.
por parte de los herederos. Porque el cónyuge supérstite, por eso decía al comienzo, va en su doble condición, para liquidar el régimen de comunidad y va como heredero para recibir la parte que después le corresponde, Bueno, pero si es una como casa heredero. ganancial y va con 2 hijos, no le corresponde de herencia nada de esa casa, digamos. Porque el 50% le Claro, corresponde porque por disolución de la sociedad y el sí, otro 50% va a 2 hijos, por decir, no sé. sí, el Si único solo hubiera una caso casa que, ganancial, ¿no? ¿Estoy bien claro, o estoy la equivocada? única hipótesis, sí, sí, la única hipótesis que el cónyuge supérstite, el cónyuge, es heredero forzoso y tiene una legítima de un medio. Sin embargo, eh, hay dos formas posibles de concurrencia del cónyuge supérstite con los descendientes o, si no hay descendientes, con los ascendientes. O sea, las dos formas posibles de concurrencia son cónyuge con descendiente o cónyuge con ascendiente. Tanto en uno como en otro caso, cuando en una sucesión va un heredero que es el cónyuge supérstite, en esa sucesión, la regla general en una sucesión es que no se distingue el origen de los bienes, la regla general. Pero hay una excepción que es que cuando uno de los herederos es el cónyuge supérstite, en esa sucesión sí hay una distinción, porque se discrimina respecto de bienes propios y bienes gananciales del causante. ¿No es cierto? Bueno, en esto que vos decías, respecto de los gananciales, ¿no es cierto? La concurrencia con los descendientes de los gananciales, él ahí recibe distinto a los propios, porque en los casos de alguien que, si tiene que apagar, por favor, alguien el audio, porque está prendido el audio. Alguien tiene prendido el audio. Sí, perdón, es mi audio, disculpe. No estoy. Si me pueden Ah, Sí, por mutear, favor, si estoy, podés apagar. estoy en la oficina, perdón. Sí. ahí la O silencio apagar un el segundo. audio. Sí. Con los bienes propios, o respecto de los bienes propios del causante, el cónyuge hereda como un hijo más. Pero de los gananciales del causante solamente se reparten los descendientes, como vos decís. O sea que el cónyuge no hereda nada. Vale decir que si había 100 pesos de bienes gananciales, 50 retira a título de socio de la comunidad y el otro 50 se reparte entre los descendientes. O sea, ahí él no hereda. Entonces podría darse, en este ejemplo que voy a decir, que se da en muchas situaciones, una cuestión bastante particular, que es, vamos a suponer que el causante tuvo un solo bien en el acervo hereditario. Tenía una sola casa. Entró en la herencia, se hizo la denuncia de los bienes y hay una casa que es, a nombre del causante, que es ganancial. Es lo único que hay en el sucesorio. Solamente ese bien ganancial u otros bienes gananciales, pero solamente bienes gananciales. Fíjense que el cónyuge supérstite en esa sucesión no hereda nada, si va con los descendientes, ¿no? Porque en realidad él va a ir a la sucesión solamente a retirar su 50% que le corresponde por régimen patrimonial. Pero respecto de los bienes que le corresponde técnicamente al causante, ese otro 50%, ahí a título de heredero no va a recibir nada, que es la única situación en la cual el cónyuge no heredaría, que es sobre los gananciales del causante cuando concurre con los descendientes. Ojo, cuando concurre con los descendientes, porque si concurre con los ascendientes, ahí ya sí hereda, ahí ya le corresponde una parte. O sea, la única hipótesis fáctica que puede darse en la cual técnicamente no hereda nada es cuando el cónyuge, el causante, solamente tiene bienes gananciales
cualquiera sea el valor de los bienes, y van a la sucesión descendientes y cónyuges. Que es una situación bastante, bueno, eso siempre ha sido así, tanto en el viejo código como en el nuevo código, ¿no? Ahí técnicamente, en realidad, el cónyuge supérstite, en esa sucesión, no obstante ser heredero forzoso, a título de heredero no recibe nada. Sí, ¿alguien más iba a preguntar? Sí, estaba Marcela, le damos la palabra a Marcela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta es con Buenas respecto al tardes. tema de licitación. Sí, Usted dijo que en ese caso se va a tomar el valor, en el caso, por ejemplo, de una unidad económica, del valor, entiendo que del valor fiscal, porque eso se tiene que hacer en el expediente, ¿sí? sí, Entonces, si sí. se toma en cuenta eso, ¿qué pasa si los herederos no están de acuerdo y deciden, No, y deciden no sí. ofertar un mejor precio y dicen, no, a ver, esto no vale el valor fiscal, que es lo que sucede habitualmente, Claro, entonces que la evaluación fiscal de los, por ejemplo, de los se pidió una inmuebles, tasación. claro, es mucho menor, pero el valor de mercado Claro, es mucho más alto. ¿Qué pasa si los herederos hacen ese planteo en el expediente y dicen, no, no vale eso, vale muchísimo más? Y ellos no ofrezcan pagar. no, por eso ahí es importante. Claro, por eso ahí es importante. La licitación, decía, en realidad estaba en el código originario bajo otra forma, después se derogó y ahora volvió. La licitación. En este contexto, todavía en las sucesiones, digamos, no hay muchos planteos sobre licitación porque quizás todavía es no desconocido, pero no se utiliza en particular la circunstancia que permite la ley, porque fíjense que nosotros los herederos podemos decir cuando, a ver, voy a ver el artículo, en la parte del proceso sucesorio hay el artículo 2341, cuando habla del inventario, dice el inventario de hacerse con la citación de heredero, acreedor y legatario cuyo domicilio sea conocido. El inventario debe ser realizado en un plazo de 3 meses que los acreedores o legatarios hayan intimado judicialmente a los herederos para su realización. Pero en el artículo siguiente, en el 2342, la ley permite sustituir el inventario por la denuncia de bienes. Cuando hay unanimidad y no hay tercero interesado que pidan el inventario, porque si no, hay que hacer el inventario. ¿Qué es? Por voluntad unánime de los copropietarios de la masa indivisa, el inventario puede ser sustituido por la denuncia de bienes, incluso otorgan un valor X que ellos quieren, excepto que el inventario haya sido pedido por ley, etc. Pero vamos a suponer que ellos se pusieron de acuerdo sobre que esta casa vale 10 pesos, que denunciaron el bien de esta casa con 10 pesos. Ahí hay que tener cuidado, por eso decía, porque la ley dice, para ejercer la licitación, eh, dice, no puede, vamos otra vez a la licitación, el 2372, el último párrafo, que es muy importante. No puede pedirse la licitación después de pasado 30 días de la aprobación de la tasación. Es Ah, decir, claro, la ahí, claro, licitación yo tengo que ejercerla dentro de los 30 días de que en el expediente sucesorio se haya establecido la tasación de ese bien. claro, después no. Claro. No, de hecho no, por eso digo, dentro de los 30 días. Entonces, esa tasación que nosotros sabemos, como vos decís, puede ser de un valor que es mucho menor del que vale, pero como no hay interés, esto vale en realidad 50, dice que vale 20. Entonces yo el último día, yo un heredero, espero el último día, y licito
por Claro, un poco más de algo que por más. vale mucho más. Claro, Claro. claro, claro. Entonces ahí hay que tener la precaución porque todavía no está esa picardía, vamos a decirlo, porque en realidad lo que vale es lo que figura. Y como vos decía, hay muchas veces que figura algo que es un valor menor. Claro, no hay conflicto entre los herederos, ahí no hay ningún problema. Pues no. Pero el problema es si me aparece uno el A último día, último un momento. heredero, Claro, y me licita. Ahí yo bien, ya no puedo decir, ah, no, esto valía en lugar de 20, 50. Ahí ya perdí. claro. Ojo Bueno, con esa circunstancia, muchas porque ahí va a gracias, doctor. jugar esto del valor real, de tomar la precaución de tomar esto del valor real para que no funcione eh, esta, esta ventaja, se puede decir, ¿no? Creo que como es todavía nuevo en el tiempo, Todavía los abogados no no hay se avivaron. los abogados todavía no sabían exactamente, sí, sí. Bueno, gracias, doctor. Sí. María Alejandra, ¿iba a preguntar algo? Le damos la palabra a María Alejandra. Buenas tardes. Doctor, sí, Buenas sigo tardes. consultando por el tema de la licitación y que también lo hizo la colega. ¿Cómo se formaliza esa licitación? Es decir, se hace la tasación, como usted explicaba recién, está el plazo de los Sí, 30 días. Se presenta, pongámosle, uno de los herederos que ofrece sobre determinado bien un valor superior al tasado. ¿Y ahí cómo se claro. hace? ¿El resto qué tiene que hacer? ¿Se opone, acepta, hay una No, 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 audiencia? no. Lo- eh, Dos cosas importantes. La licitación, y por eso digo una institución importante a tener en cuenta ahora, porque a diferencia de otras legislaciones, en la licitación, en otras legislaciones, para que opere la licitación, o bajo cualquier nombre que se le ponga en este caso, la ley establece un porcentaje de más que yo tengo que ofrecer. En el caso de la licitación nuestra, del 2372, hay una particularidad, que la ley no establece porcentajes. O sea, la ley dice que yo ofrezca más. Ujú. Entonces voy al caso, como decía. Acá se tasó aún con un valor real. Olvidémonos del valor. Un valor real de un departamento del sucesorio que vale $150.000. La tasación es real, vale $150.000. En ese caso, si yo me quiero quedar con el departamento porque está en la ciudad donde vivo, o está cerca de mi trabajo, porque me gusta ese departamento, en realidad yo lo licito por $151.000. Mm. Esa licitación, si se me adjudica y nadie ofrece más, en realidad estoy pagando el valor. Porque, ¿cuál es la diferencia entre $150.000 y $151.000? Nada. Sí, no, doctora, eso lo Por eso entiendo. es Lo que yo no importante. entiendo es Yo tengo la que forma en ofrecer que se más lo hace. Es decir, ¿qué hace? Se presenta un en el escrito sucesorio. con esa propuesta Sí, se presentan, claro, pide formalmente la Mm, licitación y eso se da traslado a los herederos. Los herederos lo que pueden hacer, esto que exacto. voy a decir, ofrecer más. Ajá. Si no ofrecen más, no pueden oponerse. Ahí está. Si el Está bien. primer que ofreció la licitación ofreció por más del valor de la tasación, ya yo lo único que puedo hacer, notificado como coheredero, es decir, bueno, yo ofrezco un poco más. Está bien. Y Está entonces bien. ahí se queda el que ofrece más. Pero yo Perfecto. no me puedo oponer como Está bien. heredero a que no haya adjudicación por licitación. En definitiva, es como una puja en un remate, podría ser como. Claro, exactamente, sí. Ah, Que en ahora lo la entiendo. sucesión es muy importante porque hay Ujú, muchas personas que por distintas razones, afectiva o ujú. económica o de conveniencia, se quieren quedar con un bien. Claro, claro, claro. Entonces, acá tienen un recurso en la cual podrían, para esta preferencia, ofrecer, claro, incluso vamos a suponer, dice, bueno, esto vale $150.000. Bueno, yo quiero este departamento, yo ofrezco $151.000.
Yo hasta 160 pago porque más o menos el valor. Entre 150 y 160, digamos, no hay una diferencia sustancial. Entonces yo podría, o debería en la sucesión haber mucho más casos de licitación, porque yo podría decir, bueno, yo ofrezco 151. Si el otro ofrece 180, bueno, que se quede el otro con. Ah, Pero utilizar este recurso, digamos, de ofrecer un poco más para elegir el bien, ujú, en la medida de las posibilidades que uno quiera hacerlo. Pero todavía no aparece ese fenómeno en el sucesorio, me refiero, ujú. de lo que es la licitación, ¿no? Que me parece un instrumento muy interesante para que un heredero pueda, entre comillas, elegir pagando un poco más, y cuanto mayor es el valor del bien, esa diferencia es más insignificante, porque vuelvo a repetir, en un valor de $100.000, $1.000 más, no es nada. Estoy pagando el valor real. Claro. Bueno, muchas gracias, doctor. Este, no de nada. O sea que la ley no me exige a mí que pague que ofrezca, por ejemplo, el 20% más o el 30% o un porcentaje del bien. Yo tengo que ofrecer un poco más de la tasación y dentro de esos 30 días. Sí, Bueno, le damos la palabra ahora a Karina. Karina, ya puedes activar el micrófono. Hola, sí, ¿qué tal? Quería retomar un poco el tema anterior. En el caso del condominio, supongamos que el acervo hereditario está compuesto por un bien en condominio. Cuando uno de los cónyuges fallece, el supérstite tendría el 50% a título de condominio. ¿Es así? Y sí, respecto del otro sí, 50% del causante, de ahí retiraría el 50% de sus gananciales y el otro 50% iría sí, para otro heredero, supongamos sí, el hijo. sí, Entonces, en ese caso sí, del condominio, el pero, supérstite pero heredaría el siempre estamos hablando del valor, del valor, sí, por supuesto. claro, del Entonces, en el caso valor. del condominio, sería 50% a título de condominio, 50% sobre la otra mitad a título de retiro de gananciales Claro, y el otro 50%, o sea, el 25% en realidad, quedaría, lo heredarían los sí, herederos, sus hijos. claro, claro. Ahí hay una cuestión que la práctica judicial ha desvirtuado, porque, digamos, la práctica Eso judicial, es muy confusa. En sobre la todo, práctica, justamente confunden mucho el sí, condominio, el ejemplo que habíamos hablado antes de titularidad claro, exclusiva. Sí. claro, claro. Porque acá en la comunidad no es un derecho sobre la cosa, siempre el valor. Por eso es importante algo en esa confusión. La jurisprudencia ha avalado, o por lo menos en postura mayoritaria, ha avalado, no por esto que decía, pero que tiene que ver con esto de confundir un condominio con un derecho de un porcentaje, que es otra cosa. Muchas veces en la partición, en el sucesorio, el cónyuge supérstite, por su 50%, entre comillas, cede a uno de sus hijos en la partición, o le da a un heredero, ya por herencia, un poco más de esa parte, en el acto particionario. Entonces la jurisprudencia dice, inventando no, porque eso, lo que inventaron esos son los escribanos. Lo raro es que la jurisprudencia avale eso, ¿no? Que dice, no, yo si mi 50, lo que a mí me corresponde, una parte a mí me corresponde, le quiero dar a un hijo, tengo que hacer una escritura pública de una donación. Tal cual. Bueno, ahí está justamente el invento de los escribanos. Invento, digo, porque es extraordinario cómo inventaron esto. Porque en realidad la sucesión y el régimen de comunidad se extinguen judicialmente.
En consecuencia, tiene mucho más valor e importancia el acto procesal judicial que la escritura pública. Porque yo voy al acto particionario, no, a ver si se entiende. Obviamente, si el bien está a mi nombre, no hay una sucesión, está a mi nombre y yo quiero darle a otro, tengo que hacer una donación. Está claro esto, en el caso de que quiera hacer una donación. ¿No es cierto? Obviamente la escritura pública, la intervención del escribano, etcétera, es imprescindible y no está en discusión. Acá lo que está en discusión es que nosotros en la sucesión, y para eso se hace, y en el régimen de comunidad, lo que hay que determinar es qué va a llevar cada uno de la masa. Y entonces, si en ese acto particionario los herederos están de acuerdo, el juez, si no hay intereses afectadores, tiene que homologar. ¿Para qué quiere un escribano? ¿Para qué quiere una donación? Pero hay jueces que justamente en ese caso, cuando se presenta esa partición, piden que se haga una sesión de herencia por escritura pública, que se O una presente. sesión, claro, por eso. Es un invento de los escribanos. Porque en realidad le quita al acto jurisdiccional el valor legal que tiene. O sea, de ninguna manera, en esta circunstancia, para esto que estamos hablando, yo necesito una escritura pública. Si lo que estoy haciendo es quién se queda con esa masa de la herencia y de la comunidad de este cónyuge, supérstite o los coherederos. Y si hay acuerdo, en ese contexto, al haber un proceso sucesorio, el juez homologa ese acuerdo. Y la titularidad pasa, las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad se pusieron de acuerdo y se dio, entre comillas. Claro, está la cesión de derechos hereditarios formalmente. Muy bien. Está y es obvio que así se hace. Pero cuando yo voy al acto particionario, ¿para qué la jurisprudencia me exige una cesión de derecho hereditario si yo estoy en otra instancia ya? La cesión de derecho hereditario y la lógica y el sentido común es, bueno, se murió el causante, hay tres herederos, uno dice, no, yo le quiero dar todo a mi hermano. Entonces yo directamente ni voy a la sucesión y digo, cedo mis derechos hereditarios a mi hermano. Para eso está la cesión de derecho hereditario. Ahora, los tres fuimos a la sucesión, acreditamos el vínculo, estuvimos en todo el proceso sucesorio, llegamos al acto particionario y los tres nos ponemos de acuerdo que uno recibe el 20, el otro el 20 y el otro el 60. No hay ninguna cesión ahí, porque ahí las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad distribuyeron esos bienes conforme lo que ellos eligieron, 20, 20, 40. Porque no hay ningún tercero que se opone. O sea, si yo ahí tengo que formalmente hacer, a ver, vamos al ejemplo absurdo, digo absurdo, esto digo entre nosotros, que no escuchen los escribanos, porque si no va a ser un problema futuro. Digo que no inventaron todavía, lo pueden inventar. El convenio regulador en el divorcio, la ley permite que en el convenio regulador, durante el divorcio hay 100 pesos de gananciales. ¿No es cierto? Nosotros dijimos al comienzo que le corresponde 50 y 50. Pero las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad podrían, y hay muchos casos que se da, uno se queda con el 60 y el otro con 40. ¿Está? Y se homologa eso desde hace más de 100 años. Con esta misma lógica yo tendría que decir, no, acá tiene que haber una cesión, una donación. ¿Para qué quiero una donación si estoy en un proceso judicial donde estoy distribuyendo la masa de gananciales? Que es 50 y 50, perfecto, pero puede ser 60-40, si las partes están de acuerdo, si hay unanimidad, no hay oposición de tercero. Por eso digo que no escucho, porque a ver si ahora inventan el tema de que no, en el convenio regulador, si yo me quedo con menos del 50, tengo que hacer una escritura pública. No. Por eso digo, estamos hablando acá en procesos judiciales en donde se está debatiendo con lo que yo me quedo.
entonces esos instrumentos de donación, cesión de derecho hereditario allá, acá, no tendrían sentido. Más que para gastar más. Porque bajo ninguna circunstancia, con todas las garantías de un proceso judicial, un juez puede decir, bueno, vamos a ver si el 40, pero va a llegar acá una escritura pública, me trae la escritura pública, yo la leo y le digo, ah, sí, ahora sí está bien. O sea, es totalmente innecesaria. Y por eso digo, la jurisprudencia ha convalidado entonces que en los gananciales, cuando yo voy y me tengo que quedar con 50 pesos, y le doy a un hijo porque que reciba eso, entonces me exigen esto de la donación, etcétera, pues está, en realidad es un derecho que está, no, sí, claro que es un derecho que estoy teniendo, pero yo en el acto particionario, porque un acto, no es que estoy cediéndole en la calle, no es que le digo yo en la calle, mira, vos quedate con mi departamento, no, ahí me tenés que hacer una donación, es lógico. Pero yo acá en un acto particionario, ese acto particionario tiene mucho más valor que una escritura pública. Y entonces, ¿para qué requiero formalmente, ya sea o la cesión o una donación? Eso, vuelvo a repetir, no está en la ley, ¿eh? Eso es una práctica jurisprudencial que es tomada de los escribanos. Y sobrevive en el tiempo, digo, esto tanto en vigencia del régimen anterior como del régimen actual. Otra pregunta, ¿hay alguien me iba a preguntar? Cualquier cosa también, mi Instagram es nestor.e.solari, que subimos distintas actividades, ya sea en forma virtual o presencial, y en particular, para que le interese el 7 de junio ahí en la facultad, hacemos el Foro Internacional de Familias y Sucesiones, que la entrada es libre y gratuita, y hay que acreditarse ese mismo día, es todo el día, viernes 7 de junio, y es durante todo el día en 3 salones de la facultad, ¿no? De familia y sucesión. Sí, Bien, Carolina se fue, así que la estoy cubriendo sí, yo. Le damos la sí, palabra a Gustavo. Gracias. ¿Se escucha bien? Sí, sí. sí, Le hago una consulta, sí, doctor, porque hay algo que no me quedó claro. En el supuesto sí, común que hay, por ejemplo, un bien, una propiedad, el cónyuge supérstite sí, toma su 50% y vamos a decir que hay un hijo y el otro 50% es lo que va a ser la porción hereditaria que va a quedar en cabeza de ese heredero. ¿Está bien? sí. ¿Qué pasa si el inmueble fue comprado en condominio? O sea, si fue comprado por ambos cónyuges y uno fallece, ¿cómo es la Sí. división? Esa es la pregunta. Eh, si está bajo derecho real de condominio, Claro, sí, la parte del condominio, en este caso, si es ganancial, está dado ahí de ese 50% de cada uno. Ya. Porque digamos, cuando yo adquiero un bien ganancial, o los llamados bienes gananciales, no hay obligación de que deban figurar bajo un derecho real de condominio. Es decir, formalmente, registralmente, pueden estar bajo un derecho real de dominio o de condominio. En la mayoría de los casos, me refiero a bienes gananciales, están bajo un derecho real de dominio. O sea, uno de los cónyuges tiene la titularidad. Pero podría estar en condominio. En ese caso estaría dado ya el derecho de los condóminos ahí por la parte que le corresponde. Este, en realidad, hay también, esto tiene que ver con el profesional, eh, y justamente porque cuando se adquiere un bien no es necesario el patrocinio, en el acto de la escritura, muchas veces uno considera que el bien por ser ganancial
es de los dos. Entonces, culturalmente, digamos, sociológicamente, la gente dice, bueno, el bien es ganancial, es de los dos. No es así. El bien es de el que figura con la titularidad registral. Entonces, si está a nombre de uno, es de ese. El otro lo que va a tener un derecho al 50% al momento de la extinción del régimen. Pero si yo pongo bajo un derecho real de condominio, yo ya paso a tener, además del régimen de comunidad, obviamente, si el bien es ganancial, un derecho actual. Entonces, en mi 50% durante el matrimonio, lo dispongo yo. Es decir, cada uno en su 50% va a tener las reglas de administración y disposición por la parte que le corresponde en ese caso. Lo que correspondería, si estarían asesoradas las partes, que sería el ideal, es que los bienes gananciales estén bajo un derecho real de condominio. Porque entonces ya se asegura digamos, la administración y la disposición en el sentido activo, y también la responsabilidad frente a tercero, porque el punto es, ese bien ganancial, que yo tengo el derecho como no titular por la ganancialidad, 50%, recién voy a tener el derecho en el momento que estamos hablando, o sea, al momento de la extinción y más concretamente el momento de la partición. Por lo tanto, la titularidad va a determinar quién tiene la administración y disposición, que es lo fundamental. En ese contexto, el que administra y dispone ese bien es el titular registral. Si hay un condominio, administra y dispone los dos la parte que le corresponde en el porcentaje, en este caso, 50 y 50, si sería el caso, ¿no? Pero en sentido pasivo se ve más claramente esto, porque fíjense que respecto a un bien ganancial, que está a nombre de uno de los cónyuges, bajo el derecho real de dominio, los acreedores de ese cónyuge, que ostenta la titularidad registral, pueden ejecutar el 100% del bien, Claro, no el 50%, el 100%. claro. Es decir, el otro, el no titular, no puede presentarse como excepción, decir, no, este 50% es mío. No, no, lo ejecuta el 100%. Por eso es muy importante a nombre de quien esté. Si está en condominio, el acreedor del deudor de mi cónyuge le puede ejecutar 50 nada más. Por eso lo que determina acá no es la calidad de propio ganancial del bien, sino la titularidad registral, que es lo que la gente muchas veces confunde porque cree que los bienes gananciales son de los dos. No, no es de los dos. Igualmente, aunque yo tenga ese 50% y los bienes están a nombre de mi cónyuge, la titularidad, los acreedores míos no pueden ejecutar nada en mi cónyuge mientras dura la comunidad. Acá sí se da un problema en esto que decíamos del 481 respecto al pasivo o a las deudas, que tiene que ver con la sociedad conyugal cuando se conecta, o la comunidad cuando se conecta con el proceso sucesorio, que es el siguiente. Si en sociedades o en comercial hay digamos, no una frase, sino digamos, un concepto claro que es la calidad de propio ganancial es intrascendente a los fines de la garantía común de los acreedores. Es decir, la garantía común de los acreedores es todos aquellos bienes que figuran bajo su titularidad registral. No importa si es propio o ganancial. O sea, no es oponible a los terceros esto. Es una cuestión entre ellos, cuando se extinga el régimen, etc. Entonces, si yo
compré 5 departamentos, son gananciales. Compramos incluso con el fruto de mi mujer que trabaja en relación independiente, profesional. Yo no hago nada, me quedo en mi casa y no hago nada. Ni siquiera me dedico a las tareas del hogar, a nada. Con el producido de ella, que es ganancial, con los frutos, nosotros ahorramos $200.000 y vamos, compramos un departamento. Pero ese departamento lo ponemos a nombre mío. O sea, es un bien ganancial a nombre del marido. En este caso, mis acreedores, por deudas que yo contraigo, por deudas cualquiera, no de las cargas del hogar, no, por deudas personales, mis acreedores me pueden ejecutar el 100% de ese bien. Y mi cónyuge no puede plantear nada. No puede decir, este el 50% es mío, va a ser mío. No, el 100%. Entonces, acá voy a lo que decía recién. La calidad o la condición de propio ganancial de un bien a los fines de la responsabilidad frente a terceros, de las deudas de deudor y acreedor por el régimen común, es intrascendente. Acá lo que me importa es que a nombre de mi deudor, el cónyuge tiene 5 departamentos. No importa si es propio o ganancial. Yo lo ejecuto, él es titular de 5 departamentos, lo ejecuto, si es el caso, los 5 departamentos. Perfecto. Hasta ahí no hay ninguna discusión y no se duda respecto de esto. Entonces yo contraje una deuda. Tengo 5 departamentos gananciales a mi nombre. Contraje una deuda. Cuando se extinga el régimen patrimonial, también unánimemente se entiende que el acreedor tiene prioridad para cobrar su crédito antes que el régimen de comunidad, porque el derecho de la obligación que fue contraída fue con anterioridad cuando se extinguió el matrimonio. O sea, antes del divorcio o antes de que se muera, en vida, contrajo deuda al deudor. La garantía común de los acreedores sigue siendo todo el patrimonio del deudor, aunque se divorcie. Aunque se divorcie. Porque si se divorcia el cónyuge, que ahí le puede pedir el 50%, si los acreedores tienen que cobrar, cobran primero al régimen patrimonial. Ahí no hay ninguna duda. ¿Dónde está la duda con el 481? Que es cuando la extinción es por muerte. Porque ahí sí hay una discusión acerca de que si se modifica la garantía común de los acreedores por muerte del deudor cuando está casado. Porque ahí algunos entienden de que como la transmisión se produce en el mismo instante, en este caso, ese 50% ya sale de su patrimonio, entre comillas. Y entonces se vería mermado o reducido esa garantía, esa masa del patrimonio del deudor con el caso de muerte. Algunos entienden que ese es el régimen, entonces ahí sí los acreedores podrían tener o podrían ver alterado su garantía común. Pero en el caso del divorcio no hay ninguna duda, no se modifica. Por lo tanto, en ese sentido, hay que tener en claro que la titularidad es muy importante porque más allá de la división, después de la calidad de gananciales, porque sobre todo en el sentido del pasivo, por las deudas, es muy importante a nombre de quién están esos bienes gananciales. Que eso, por eso decía, volviendo a lo que dije recién, la gente en general no tiene la información. Que cuando compra un departamento va a la escritura y le dice el escribano, bueno, son cónyuges, ¿a nombre de quién puede estar? De cualquiera, dice, pero tal es ganancial. No, es muy importante a nombre de quién esté.
registralmente. Y la garantía, la garantía más segura de ellos sería que esté en condominio, porque ahí, por el condominio, tiene su 50%, sin perjuicio del régimen patrimonial. Pero bueno, lamentablemente, digamos, en la práctica, los bienes gananciales figuran a nombre de uno o sea, figuran bajo un derecho real de dominio, o sea que uno de los cónyuges es normalmente el titular de los bienes gananciales. Y entonces ahí va a depender de todo esas vicisitudes que decíamos recién, además de la administración y disposición desde el punto de vista activo, que es lo que muchas veces se ve o se hace hincapié, pero digo, el pasivo es muy claro, muy importante, porque incluso por deudas propias me pueden ejecutar. Que puede ser injusto, pero digo, yo tengo un departamento ganancial, me voy a dar la vuelta al mundo solo, estoy casado, mi cónyuge trabaja, como trabaja todo el día, le digo, yo me voy a pasear. Me voy un mes a Europa. Me voy yo solo. Y ella está trabajando. Y yo contraigo deuda. Cuando llego, digo, mira, gasté $150.000. ¿En qué gastaste? No sé, digo. La verdad que anduve todo el día. Gasté 150.000. A mí me pueden ejecutar por esa deuda todo el departamento. Ganancial. Uno dice injusto, porque en realidad una deuda que contrajo en forma personal uno de ellos, pero esto es así, digo. Por eso digo, generalmente la gente no tiene la información de cómo funciona y hace en realidad un combo de creer de que los bienes gananciales son de los dos. Y no es así. Y como dije al comienzo, no solamente que no es así, sino que cuando nos divorciamos y vamos a hacer la partición, no necesariamente va a recibir en condominio ese departamento. Es decir, el departamento vale $150.000. Ella tiene derecho de $75.000. Esos $75.000 yo puedo pagar en dinero. No es que tiene ella un derecho sobre ese departamento. Por eso también es importante la titularidad. Porque yo soy titular, ya tengo la titularidad. Yo lo que tengo que ver es cómo le pago al otro. Y justamente cómo le pago, el juez me dice, usted le tiene que dar a su mujer $75.000. Perfecto. Digo, pero mire, yo no tengo en este momento $75.000. Tengo este departamento, tengo otro, pero le voy a pagar los $75.000. Y entonces, fíjense, yo aún teniendo ese patrimonio, ya teniendo la titularidad, tengo el beneficio de buscar una forma de pago. Acá el problema es el no titular. Porque aunque el juez me diga, bueno, vamos a vender el departamento, bueno, lo vamos a poner a la venta. Y yo puedo estar 8 meses para la venta. O sea, acá el que es titular en el régimen de comunidad es el que maneja todo el contexto de lo que es no solamente cuánto paga, sino cómo y cuándo paga. Aún teniendo las garantías de que va a pagar, eso está fuera de discusión. Pero digo, si eso hubiese estado en condominio, ese departamento, ahí mi cónyuge ya tiene sí, su 50%. No tiene que discutir nada conmigo a ver si me va a dar en dinero, en pesos, en dólares, en un auto, en 2 autos, en 5 cuotas. No, tengo yo pido la división en condominio, tengo un derecho sobre la cosa. Entonces, eso es lo que no conecta en general la gente. La diferencia entre el régimen de comunidad y el derecho real, en este caso, que son diferencias fundamentales. Nancy está levantando la mano. Bueno, Doc, seguimos con las
preguntas. Le damos la palabra a Gustavo. No, sí, creo que hizo ya Gustavo. Una última aclaración, Sí, una última cosa. Entonces, a ver si entendí bien. Cuando ambos cónyuges son titulares en un 50% de ese departamento, fallece sí, uno de ellos, el otro ya tiene su 50% asegurado y claro. toma del 50% restante la mitad en concepto de gananciales. No, porque ahí ya tiene su 50%. Y del otro 50 no le corresponde nada. Claro, porque en realidad es un ganancial. Si va con los hijos, ¿eh? Sí, 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 yendo O con los hijos, mejor dicho, los descendientes, más que los hijos, porque si va con los los descendientes. Sí. ascendientes, claro, sí le correspondería, ¿no? Este, y ahí hay que ver si hay otros bienes u otro. No, no hay un solo eh, bien. O sea, el ejemplo que pongo de laboratorio es, hay un bien, sí, 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 ambos sí, sí, tienen el sí. 50% cada Sí, uno. porque ahí en ese caso ya tienen digamos, si el bien es ganancial, le corresponde el 50 a cada uno. Eh, sí, Está bien. ¿quién más? Estoy leyendo a Bueno, ver muchas alguien, gracias, Gustavo. Le damos ahora la palabra a Leonela. Les pido por alguna favor que sean pregunta. concisas con las preguntas porque hay muchas manos levantadas. Sí, Así que nada, lo más rápido posible, Leonela, por favor. Buenas tardes. Yo le quiero Bueno, hacer una sí, pregunta sobre partición. En una sucesión sí, se denunció la existencia de una casa que es bien conyugal y un auto, pero sí, no se incluyó otros sí, bienes inmuebles porque se celebró un boleto de compra-venta y una cesión. ¿Se puede llegar a hacer una sí. partición extrajudicial para repartirse entre el cónyuge y los herederos con respecto a esos bienes inmuebles? ¿O previamente se tiene que hacer un juicio de escrituración o de prescripción porque no se tiene la titularidad, sino el dominio, la posesión, No, se perdón? pide en el sucesorio la escrituración para que quede regularizado en esa sucesión, Ajá. porque el problema es todo lo que yo haga extrajudicial, comprendiendo bienes del sucesorio, ¿no? Extrajudicial, no queda garantizado que después no se pueda hacer la denuncia y que tenga que hacerse, porque en nuestro derecho la sucesión es judicial. Entonces, en realidad, todo lo que corresponde de titularidad del causante entra formalmente a la sucesión. Ujú, Entonces, digo, en una sucesión hay veces que los herederos, hay bienes no registrables que no denuncian y se reparten entre ellos, bueno. Pero ¿cuál es el problema? Que uno de ellos después denuncia eso y ¿cómo pruebo yo el reparto de hechos? Yo no puedo decir, bueno, nos repartimos el dinero, no lo denunciamos. Si uno demuestra que había ese dinero después, yo tengo que llevar al sucesorio y hacer el reparto. O sea, no queda formal, es riesgoso. Esto es ujú, como en el régimen de comunidad, se suele hacer muchas veces que los cónyuges tienen un plazo fijo, qué sé yo, en el extranjero. Entonces dice, bueno, nos divorciamos, partimos, perfecto. Bueno, por más acuerdo que hagan, por más acuerdo que hagan, no exime de que uno de los cónyuges después denuncie esos bienes. Entonces, si un cónyuge con posterioridad después alega y prueba, incluso después de la partición ya, que había una cuenta en un banco en el extranjero al momento del divorcio y que había determinados bienes, esos van a entrar a la división por mitades. Dice, pero no, si yo retiré y le di el 50% a mi cónyuge. No, ¿cómo pruebo? Generalmente no queda documentado eso.
Entonces a veces dice, para no denunciar, nos repartimos, está bien, pero digamos, yo como abogado, lo primero que le diría a las partes, mire que esto es mientras ninguno se arrepienta, porque no hay forma de acuerdo privado para evitar la denuncia posterior. La ganancialidad es de orden público, o sea, yo no puedo decir, bueno, nosotros nos pusimos de acuerdo en lo que esto no lo íbamos a denunciar, no es válido eso. Entonces, todo ese reparto extrajudicial sería válido e inatacable mientras ninguno de los dos cuestione. No hay ninguna forma que yo pueda instrumentar esta garantía, digamos, de decir, evito la denuncia de estos bienes como gananciales, ¿no? En ese sentido, me parece que el abogado tendría que decirle a las partes que denuncien todos los bienes para quedar garantizado de que el otro unilateralmente no le va a aparecer posteriormente haciendo esa denuncia. Bien. Pero bueno, si las partes corren el riesgo, bueno, quieren asumir eso. Bueno, muchas gracias, Sí, Violeta. Le damos ahora la palabra a ¿qué más? Nancy. Nancy, por favor, te pido que sea concisa con la pregunta. Así podemos responder más. El tema es el siguiente. Usted decía en la parte de cómo inscribimos cuando se adquiere un inmueble dentro de la comunidad conyugal, lo que pasa es que uno cuando asesora también debe tener en cuenta la parte tributaria. Muchas veces Sí. en la provincia de Buenos Aires aparece Sí, sí. que te aumenta, Sí. si tenés más de determinada cantidad de bienes, sos multipropietario. Entonces tenés que hacer jugar todo eso para ver en cabeza de Sí. quién lo ponés. Sí, ahí, Ese es el tema, por lo práctico, ¿cuánto gasta? Es una cuestión de costos, que paguen lo menos está posible. bien, pero la parte va a ser la que va a decidir. O sea, a ver, Claro, el tema es el siguiente. Vos tenés que darle el asesoramiento en este sentido. La ley no obliga que la titularidad registral sea de parte de aquel que tuvo el aporte económico. Es decir, vamos a suponer, claro. yo en mi profesión gano $100.000 por mes y nosotros ahorramos todo eso fruto es ganancial, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, nosotros ahorramos 3 meses, 4 meses y compramos después un departamento con ese ahorro de $300.000. O provienen los fondos del trabajo, en este caso, que dije mío, de mi profesión. La ley no obliga que si nosotros compramos un departamento que va a ser ganancial, a título oneroso, con esa producción, no obliga a que registralmente esté a nombre del que hace el aporte. O sea, Sí. es legal que ese departamento pueda estar a nombre mío, a nombre de mi mujer, de mi cónyuge o a nombre de los dos. Claro. El problema, no el problema, sino la situación del origen de los fondos en estos 20 últimos años, 30, un poco más, proviene más que nada por un problema de AFIP. Claro, claro. Claro. Es decir, de un tema que es ajeno a esto. Ahí sí, entonces va a estar dada esta ecuación, pero es por aspecto, digamos, impositivo o tributario. Claro, por eso No porque entra también en el asesoramiento, decirle, y mira, vos tenés en tu activo tanto, vas a tener que tributar mucho más si lo pones a nombre, en cabeza Claro, tuya, pero, en condominio. Por bueno, eso pero tienen que eso evaluar, eligen cada uno. claro, es un análisis Claro, de pero eso cada elige cada patrimonial de uno. cada uno. Y doctor, con respecto a la Claro, porque licitación, vos tenés que hay casos, antes de lo que me diga, hay situaciones muy comunes en la cual, por ejemplo, hay personas que tienen comercio y negocios, empresas,
y que todos los bienes que compran a nombre del cónyuge. Legalmente eso es válido. Y que ahí tiene justamente la ventaja muchas veces es que saca de la garantía común de los Claro. acreedores Claro, la claro, ejecución. claro, O sea, ahí le puede convenir que esté a nombre del otro. claro. Por eso digo, ahí hay toda una serie de variantes que va a depender del cliente en este caso, pero eso tendrá que elegir. Pero ese es el asesoramiento que a mí me parece que no tiene Claro. en la práctica la gente, porque hay un montón de variables. Sí, sí. Y doctor, Sí, y con respecto a la ¿te había interrumpido? licitación ¿Me que iba a se decir habló, algo? con la licitación, usted decía que no es tan visto y no se usa, porque, a ver, también volvemos a Sí, los costos, volvemos a los costos. Muchas veces conviene dentro de la sí, sucesión que hagan se hagan entre ellos, bueno, yo te compro la parte y hacemos una compraventa, pero no, porque yo tengo que volcarlo después en el expediente, volcar el valor, la tasación, aumento, se puede manejar sí, más, sí. o sea, por eso me parece que no se utiliza, hasta en cuestión de honorarios después. No, bueno, pero vuelve, claro, pero bueno, vuelve otra vez a lo que decíamos recién. Cada una, o sea, uno a un cliente le dice, usted puede hacer esto, esto. Hay clientes que le dice, doctor, yo quiero hacer lo que me sale menos plata. Claro, y Sí. que van a elegir eso. No, hay muchos que te dicen, no, yo quiero elegir tal cosa aunque me salga más plata. Por eso digo, eso va a depender del cliente. No hay un modelo único. Hay algunos que priorizan una cosa, otros priorizan otra. Entonces, esto que decías recién, los bienes gananciales con respecto a la calificación de los bienes es de orden público. Entonces viene el matrimonio y me dice, nosotros tenemos registrado $200.000 en una caja de seguridad y no la declaramos. Nosotros nos vamos a repartir los $100.000 de cada uno. ¿No es cierto? Muy bien. Eso lo puede hacer. ¿Qué es lo que tenés que decir vos? Ojo, el que tiene al momento del divorcio, que vence después, el día del plazo fijo, yo lo retiro y le doy los $100.000. De hecho, y no está. Después me puede decir, denuncia que al momento del divorcio había un plazo fijo de $200.000, que a ella le corresponde 100.000. Entonces va el marido o la mujer, según el caso, y le dice, no, pero yo te di a vos los $100.000. No, vos no me diste, no me acuerdo. Eso donde el profesional le tiene que decir, mire, ustedes de hecho pueden hacer cualquier cosa, pero no hay garantía que el otro el día de mañana denuncie esos bienes o esa cifra de esa cuenta, porque aunque ellos hayan puesto en el divorcio financiales, es de orden público. Entonces, aún en contra de mis propios actos, ¿por qué digo en propio de mi propio acto? Porque aunque yo diga después, sí, nosotros teníamos $100.000 y en realidad sabíamos que tenía $100.000 y no lo denunciamos. Aún alegando mi propia torpeza, no impide que eso sea sujeto a denuncia y que se tenga que repartir por mitad. No hay, por eso digo, tiene que quedar esa constancia, porque también, si no, vamos a lo impositivo que vos decías. Mi cónyuge me dice, mira, acá tenemos $200.000 ahorrados. Por lo impositivo, dice, vamos a ganar 100.000 cada uno, vamos a tomar las precauciones, yo te doy 100.000 y queda constancia que le di 100.000 tal día, tal otra. O sea, ahí ya ella no me, o él no me va a reclamar los $100.000. Pero puede hacerme la denuncia de estos $200.000 para pagar impuestos. Con un móvil impositivo. Bueno, ahora anda a pagar estos impuestos. Es decir, no hay forma o garantía, por más extrajudicial que haga, por más que yo le
firmemos que ella recibió 100.000, perfecto, vos recibiste 100.000, pero no estaba denunciado. Entonces, el riesgo es ese. Basta que una de las partes se arrepienta para que no haya ninguna forma, yo como abogado, no hay ninguna forma que yo le puedo garantizar a mi cliente de que en el futuro eso no lo va a traer judicialmente. No hay forma de renuncia de eso. Entonces, vuelvo otra vez a lo que decíamos. Después el cliente va a elegir, pero yo le tengo que decir al cliente, mire que no hay ninguna garantía de esto extrajudicial, ¿eh? Después hará el cliente lo que quiera. Pero es un tema con los bienes gananciales porque se da muchas veces esa situación de, hasta diría, de manejo y de extorsión. Porque no hay forma de acordar extrajudicialmente una garantía, digamos, yo como profesional no tengo una forma o una garantía para que me firmen tal documento en la cual eso ya no se va a traer a colación. Después, por eso decía, las partes elegirán, ¿no es cierto? Pero muchos creen que firmando determinadas cosas queda la garantía, o el abogado le dice, sí, sí, que firme acá, entonces ya no pasa. Y después dice, no, pero me hizo la denuncia después. ¿Cómo si había firmado? Habíamos arreglado esto. Ahí por eso decía, en lo que hace a la comunidad no hay forma de garantizar extrajudicialmente eso porque es de orden público. Bueno. Gracias. Bueno, Gracias. gracias a usted entonces. Seguramente en alguna otra temática nos veremos. Y bueno, mi Instagram es nestor.e.solari, así que estamos en contacto y los esperamos en la facultad en algo. Creo que ¿quién está ahí de graduado ahora? Acá Soy yo en ahora, Carolina, en este momento. el jueves que viene damos un curso de capacitación, pero es presencial, ¿no? El Ay, jueves empieza, no, a ver, damos que son de 4 clases de capacitación profesional, pero es presencial. El jueves puede ser empieza, algún... que es de 17 a 19 horas. Perfecto, buenísimo. Les A aclaro, ver, el tema, les aclaro que ese es un curso que damos con el doctor y que se pueden inscribir, ahora extendimos, prorrogamos las inscripciones, así que se pueden inscribir hasta 48 horas antes, creo que es. que se llama, Así que nada, que se sí, llama Cuestiones Prácticas del Régimen de Bienes en el Matrimonio, exactamente. que vamos a ver la diferencia entre comunidad y separación de bienes, medidas cautelares en el régimen patrimonial, recompensas, administración y disposición, y además la partición del Ahí régimen. les voy a pasar el link para que Ese tengan, empieza el jueves que viene. porque veo que lo Sí. están pidiendo bastante. Ese pueden inscribirse hasta el momento en la inscripción. Bien, acá pasó el link por el chat, se pueden inscribir, como dije, 48 horas antes. Recuerden que en caso de ser graduados de otra universidad tienen que abonar el importe correspondiente al curso, pero bueno, eso los va a ir guiando la página, así que no se preocupen. Bueno, Perfecto, buenísimo. gracias Bueno, entonces. Gracias a todos Doc, muchas ustedes. gracias por la clase de Sí. hoy, a todos por participar y nos vemos el jueves que viene a los que vengan a asistir. Gracias. Buenísimo. Hasta luego. Saludos. Gracias.